Vamos a ver si podemos hacer la deducción de la fórmula canónica de la elipse, para lo cual lo que vamos a hacer es tomar una elipse particular, ¿sí? Para la cual el centro, ¿sí? Está en el punto 0, 0, ¿sí? Como vemos acá en el dibujo que les estoy presentando, el centro en el punto 0, 0, y después mediante una cierta transformación vamos a llevar a la forma general con un centro cualquiera. Acá en este caso, ¿sí? Lo que marqué fue un punto P de la elipse, los dos focos F1 y F2 y los dos radiovectores correspondientes a este punto P de la elipse, que es totalmente arbitrario, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es un punto P perteneciente a la elipse, vamos a ponerle C de curva a la elipse, ¿sí? P obviamente tiene coordenadas X, Y, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tratar de ver es si podemos deducir cómo se puede caracterizar, ¿sí? En forma cartesiana, ¿sí? La curva esta que está dibujada acá. Muy bien, entonces, de acuerdo con la definición, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos un punto cualquiera, fíjense que esto es totalmente arbitrario, ¿no? De acuerdo con la definición de la elipse, ¿sí? Por definición, nosotros lo que tenemos es que R1 más R2, que son los dos radiovectores, me tiene que dar por resultado 2A, ¿sí? Que habíamos dicho que es la constante que íbamos a determinar y que ya habíamos deducido que coincide con el diámetro mayor, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que si nosotros tomamos el punto P, ¿sí? Acá tenemos la coordenada en X y acá tenemos la coordenada en Y. Entonces vamos a hacer algunos teoremas de Pitágoras, ¿sí? Los teoremas de Pitágoras que vamos a hacer son los siguientes. Fíjense otra cosa, ¿sí? Antes de continuar, fijémonos que el foco 1, ¿sí? F1 está ubicado en el punto C0. ¿Sí? Ya que habíamos dicho que C era la semidistancia focal, ¿sí? Y obviamente el punto F2, ¿sí? Está ubicado en las coordenadas menos C0, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hacemos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aplicado, por ejemplo, a este triángulo que está acá, ¿sí? Al triángulo este que está acá, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, R2 al cuadrado viene a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces nos vamos a tener que por Pitágoras R2 elevado al cuadrado, ¿sí? Es igual a esta medida, que es la coordenada en Y del punto, es decir, Y al cuadrado, más esta medida. Y esta medida es, todo esto de acá, obviamente representa X, que es la coordenada en X del punto P. Y esta medida de acá representa C, es decir que esto es C más X elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer Pitágoras, pero en el otro triángulo que nos queda, el que tiene R1 por hipotenusa. Entonces tendríamos que R1 al cuadrado es igual a este cateto, que obviamente es Y al cuadrado, y este cateto que está acá, fíjense que toda esta medida es C, y esta medida es X, con lo cual este cateto, ¿no es cierto?, este cateto de acá viene a ser C menos X, es decir, C menos X elevado al cuadrado. Muy bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? Es restar estas dos expresiones. Si restamos estas dos expresiones, vamos a obtener acá R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Voy a restar así, es decir, el segundo menos el primero. Y esto va a ser igual a I cuadrado menos I cuadrado, que se me va a ir, ¿sí? Y acá me va a quedar me va a quedar C menos X al cuadrado, y acá me va a quedar menos C más X elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado es una diferencia de cuadrados, con lo cual podríamos poner R1 más R2 por R1 menos R2, ¿sí? Y al desarrollar acá, nosotros acá vamos a obtener un trinomio cuadrado perfecto, C cuadrado menos 2CX
más x cuadrado menos otro trinomio cuadrado perfecto en donde cambio los signos, es decir, c cuadrado menos 2cx menos x cuadrado. Como vemos, de este lado hay muchos términos que se cancelan, ya que c cuadrado menos c cuadrado es 0, x cuadrado menos x cuadrado es 0, y los únicos que sobreviven son estos dos, dándonos menos 2cx. Perdón, menos 4cx, ¿no? Bien, menos 4cx, ¿sí? Muy bien, y ahora de este otro lado lo que tenemos es que R1 más R2, ¿sí? De acuerdo con lo que nosotros conocemos de la elipse, R1 más R2 es la suma de los radiovectores, es decir que me da 2A, ¿sí? Es decir que acá vamos a obtener 2A por R1 menos R2, ¿sí? Acá entonces tendríamos 2A por R1 menos R2. Perfecto. Con lo cual, R1 menos R2, ¿sí? Lo que voy a hacer, bueno, a ver, vamos a despejar acá. R1 menos R2, entonces es menos 4 por C por X sobre 2A. ¿Está bien? Ahora, nosotros habíamos dicho que R1 más R2 es 2A. ¿Sí? R1 más R2 es 2A. Esto ya lo habíamos deducido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, lo que vamos a obtener, ¿sí? Es que si restamos estas dos ecuaciones, no, las vamos a sumar. Si sumamos estas dos ecuaciones, vamos a obtener que 2 veces R1, porque R2 se cancela, es menos 4cx sobre 2A más 2A. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahora si nosotros hacemos un poco de cuentas, o sea, el 2, por ejemplo, lo pasamos dividiendo, vamos a obtener que R1, ¿sí? Fíjense que acá daría menos 2, ¿sí? Y acá daría 2A. Entonces, si nosotros dividimos todo por 2, lo que vamos a obtener es que, a ver, simplifico este 2, ¿sí? Acá también simplifico porque esto me daría 2 y acá simplifico, entonces lo que obtenemos acá es que R1 es igual a menos CX sobre A más A. Esta es la relación que nosotros obtenemos, ¿sí? Le vamos a poner una estrellita. Ahora, esta relación la vamos a reemplazar en el Pitágoras que habíamos calculado antes, ¿sí? Así que a esto le vamos a poner 1. Entonces vamos a poner reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazo estrellita en 1. Si reemplazamos estrellita en 1, vamos a ver a qué relación llegamos, ¿no es cierto? Nos va a quedar entonces que menos cx sobre a más a elevado al cuadrado es igual a y cuadrado más c menos x elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahora tendríamos que desarrollar todos estos cuadrados y demás, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Para que podamos visualizar, ¿sí? Ahí bien las cuentas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces borramos esta parte, ¿sí? A ver a dónde llegamos luego de desarrollar, ¿sí? Recordemos entonces que habíamos reemplazado. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer para desarrollar estas operaciones que aparecen acá. Bueno, vamos a empezar con el cuadrado este del binomio. Nos quedará c cuadrado por x cuadrado sobre a cuadrado menos 2 por cx sobre a por a más a cuadrado. Y de este lado me va a quedar y cuadrado más c cuadrado menos 2 por c por x más x elevado al cuadrado. Muy bien.
Para empezar, esto lo podemos simplificar, ¿sí? Esto es una cosa que podemos hacer, ¿no es cierto? Y finalmente lo que voy a tratar de hacer es juntar todos los términos, ¿sí? Digamos que tienen alguna variable x e y del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, c cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado lo voy a juntar con este x cuadrado que está acá. Entonces esto me va a quedar algo como, a ver, lo voy a pasar del lado de allá, es decir, x cuadrado menos c cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. Entonces acá utilicé este término y este término. Fíjense que esto es un trabajo muy algebraico, con lo cual hay que prestar mucha atención a no confundirnos con las cuentas. El y cuadrado me quedó solito, ¿sí? Ahora fijémonos que este término que está acá, el 12x, ¿sí? Acá me quedó un menos 12x, porque el a se canceló porque es distinto de 0, y acá me quedó un menos 12x, con lo cual estos se van a ir. Eso me simplificó bastante la cuestión. Con lo cual acá me va a quedar a cuadrado menos c cuadrado, que son los únicos dos términos que me quedaban sin utilizar. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar todo por a cuadrado para sacarnos de encima, ¿sí? Este factor, esta división. Entonces acá me va a quedar a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado. Acá me va a quedar igual a cuadrado x cuadrado menos c cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Fíjense que acá justamente lo que hice fue sacarme de encima, ¿sí? el denominador a cuadrado, ¿sí? Y ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es escribir esto de alguna otra manera, ¿sí? Fijémonos, acá lo que vamos a hacer es, bueno, esto lo voy a poner de nuevo, a cuadrado menos c cuadrado, y acá voy a escribir lo siguiente, a cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado, es decir, sacar factor común x cuadrado o sumar las x cuadrado directamente. Y finalmente lo que voy a hacer es recordar la relación pitagórica. ¿Sí? Recuerden que nosotros en la clase anterior habíamos deducido que en toda elipse se cumplía que el semidiámetro mayor al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados del semidiámetro menor y la semidistancia focal. Esto ocurre siempre en la elipse. ¿Está bien? Lo habíamos hecho con el caso particular de tomar el punto P como uno de los vértices, ¿sí? Bien, entonces en este caso, fíjense que si nosotros despejamos de acá, obtenemos que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado, con lo cual todo esto y todo esto lo puedo cambiar por b cuadrado. Y ahora si completamos un poquito la ecuación, nos va a quedar a cuadrado b cuadrado es igual a b cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Esta es una forma de escribir a la elipse. Ahora, si yo divido todo por a cuadrado y b cuadrado, me va a quedar 1 igual. Fíjense que acá me va a quedar b cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado y cuadrado. Si simplificamos, ¿sí? Obtenemos que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Acá tenemos entonces la ecuación de la elipse que pasa obviamente por el 0, 0 y tiene semidiámetro mayor a y semidiámetro menor b. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo adaptamos esta ecuación de tal forma que, por ejemplo, la elipse no esté centrada en el 0, 0. Es una transformación muy sencilla, ¿sí? Para que la tengamos en cuenta. Vamos a suponer ahora que la elipse por alguna razón está corrida, ¿no es cierto? O sea, que no está centrada en el 0, 0. Entonces voy a trazar acá dos ejes más o menos, ¿sí?
como para guiarnos un poquito. Ahí está, ¿sí? Y voy a dibujar a mano alzada y muy así nomás, ¿sí? Una elipse que no esté, por ejemplo, que tenga un centro en algún otro lado. Supongamos que tengamos un punto acá, un cierto punto x0 y un cierto punto acá y0, ¿no? Entonces la elipse va a estar centrada acá. Muy bien, entonces vamos a dibujar la elipse, más o menos, medio a ojo. Acá entonces tendríamos una elipse centrada acá. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea va a ser la siguiente. Yo acá tracé en realidad los dos ejes X e Y. Entonces, para simplificar un poquitito la cosa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros trazamos una especie de ejes que pasen, por ejemplo, Y0, a ese eje lo voy a llamar X', y uno que pase por X0, y a ese eje lo voy a llamar Y', ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que en las coordenadas X', Y', o sea, que si nosotros corremos los ejes, en las coordenadas, en los puntos de la forma X', Y', la ecuación de la elipse es conocida, ¿sí? Es X' al cuadrado sobre A cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Lo que hice fue utilizar lo que nosotros dedujimos anteriormente. Ahora fijémonos qué pasa. Si nosotros tomamos cualquier punto en la referencia X', Y', ¿sí? Si nosotros tomamos un punto cualquiera en la referencia X', Y', lo que vamos a ver es que la coordenada X', acá vamos a poner X0' en esta referencia y acá vamos a poner Y0'. Entonces, si nosotros miramos este punto de acá, este punto X0', Y0', en la referencia XY, fíjense que tiene esta coordenada. Entonces, fíjense que la coordenada de la abscisa de ese punto en la referencia XY es el valor de X, ¿no es cierto? O sea, lo que tendríamos es que X', ¿no? Es el valor de X, de la referencia en X, menos todo este pedazo de acá, ¿sí? Es decir, X', que vendría a ser esto, es el valor de X, ¿sí? Menos la referencia que tenemos acá, menos X0. Y de la misma manera podríamos pensar con Y', ¿no es cierto? Y' lo podemos pensar, ¿sí? Como el valor de Y, el valor que tiene ese punto en la referencia Y, menos este corrimiento que le hice. Entonces, con este simple cambio, lo que tendríamos es que en XY, en las coordenadas XY, esto se transforma en X menos X0 elevado al cuadrado, más Y menos Y0 elevado al cuadrado. Acá me olvidé la cuadrado y acá me olvidé el B cuadrado. Entonces, la forma general de la elipse, ¿sí? Se transforma, o la ecuación general, la ecuación canónica de la elipse, se transforma en la que aparece ahí. Esta es la ecuación canónica de la elipse, ¿sí? En donde x0 y 0 es el centro, A es el semidiámetro mayor, ¿sí? Y B es el semidiámetro menor, ¿sí? Muy bien. Bueno, de esta manera entonces hemos deducido la ecuación de la elipse que vamos a utilizar en los próximos videos para resolver algunos ejercicios.